ellos. Espero que disfruten y aprendan mucho y aquí pueden ir haciendo sus preguntas a medida que ellos van compartiendo la información, ¿vale? Un buen día para todos y bueno, los dejo con ellos. Bienvenidos, Paula y Walter. Hola Julián, gracias por la invitación. Hola Julián y a todos de la Universidad Distrital José de Caldas. Es un placer estar aquí. Somos compañeros forestales también. Paula y yo somos ingenieros forestales. Paula es bióloga también. Ya nos vamos a presentar. Es un placer. Nosotros conocimos a Julián por ECOSAF, ahí en el Congreso Agroforestal Mundial en Montpellier, en Francia, el año pasado. Tenemos 5 trabajos científicos y presentamos, entonces hablamos mucho de agroforestería, especialmente en Latinoamérica. Ha sido un momento muy importante, muy oportuno, y como fruto de eso estamos aquí hablando con todos ustedes y esperamos hacer una buena presentación, ¿no? Sí. Es un honor estar acá. Vamos a compartir un poquito de nuestra experiencia con sistemas agroforestales en muchas partes del mundo. ¿Y podemos empezar? Sí, vamos a compartir pantalla entonces. Sí. Preparamos una presentación que sí, está en portugués, pero ya se entiende. Vamos a intentar hacerlo mejor aquí en español para ustedes. ¿Pueden mirar nuestra pantalla? ¿Todo ya bien? ¿Bien? Mira nuestra pantalla ahora. Perfecto. Okay. Bueno, lo que vamos a presentar para ustedes hoy es un poco de lo que ha sido nuestra caminada. ¿Cómo hemos empezado? ¿Quién somos nosotros? ¿Por qué hemos estudiado agroforestería? ¿Cómo hemos sacado tanto de la agroforestería a partir de la ingeniería forestal? ¿Cómo creamos la empresa y lo que hemos hecho, sistematizado, lo que es el método y lo que creemos que puede ser, no sé, puntos positivos para que ustedes puedan utilizar en vuestra vida profesional? Paula, una cuestión, no podemos ver aún en su pantalla. ¿Cómo? No creo que... No se ve todavía su presentación. Los vemos a ustedes. ¿No se ve? Aquí. Así. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Ya. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Muy bien. Y bueno, entonces hemos intitulado esta presentación La sistematización de la agroforestería. ¿Qué es lo que estamos haciendo como empresa, como Preta-Terra? Nosotros creemos que si sistematizamos partes de la agroforestería, partes del método, vamos a hacer mucho más simple, mucho más sencillo, mucho más masivo la adopción de sistemas agroforestales, sea por campesinos, sea por grandes empresas. Pero la sistematización es un punto clave que hemos decidido trazer para ustedes en este momento, lo que llamamos también de design. Entonces, solo como una presentación de nosotros dos, yo soy bióloga e ingeniera forestal. Yo trabajé mucho tiempo con restauración forestal, con silvicultura de especies nativas de Brasil y también de exóticas, y con sistemas complejos, sistemas agroflorestales, sistemas productivos complejos. ¿Quiere presentarse? Nosotros trabajamos juntos en una gran empresa que se llama Fazenda da Toca, que es una gran hacienda de producción de orgánicos que empezó en Brasil a producir en agroforestería en larga escala, en gran escala, ¿no? Fue cuando nosotros nos conocemos y empezamos con Preta-Terra. Sí, yo también llevo más de 15 años trabajando con agroforestería específicamente. Soy ingeniero forestal de la Universidad Federal del Paraná, en el sur de Brasil, donde estudié, ya salí de la universidad en el 2006 o 2005, 2006. Y cuando trabajé mucho en la Amazonía brasileña antes de hacer mi maestría. Yo tengo un MSc, un Master of Science en Agroforestry, por la Bangor University. Esto está en el Reino Unido. Es la única escuela que ofrece un máster, de hecho, en sistemas agroforestales, no solo como tema, pero como
como título, como nombre central. Y de ahí me especialicé mucho en lo que es el local knowledge, ¿no? El conocimiento local. Trabajé después en África junto con el ICRAF, en Zambia más específicamente, más tarde también en el sudoeste asiático, y mucho, aquí son casi 6 años ya junto con Paulo y todo de Amazonía, ya trabajando como Preta Terra. Nosotros cuando nos conocimos en esta empresa que Paula decía ahora, hemos percibido después de años planeando sistemas de larga escala y haciendo modelaje económico, o sea, todos los costos, entendiendo los presupuestos de todo que se debe saber de antemano antes de proyectar un sistema, hemos percibido que había mucha deficiencia e interés por hacer un sistema o por crear sistemas, designers agroflorestales más sistematizados para mejorar la adopción. Y en este momento hemos decidido crear la empresa, la iniciativa, la Preta Terra, que hoy es como quizás la iniciativa más importante de agroforestería y en muchas partes del mundo también, que hemos llevado esto para afuera. Y bueno, seguimos trabajando, ya son casi 4 años de Preta Terra, haciendo necesariamente agroforestería sistematizada. O sea, muchos agricultores, campesinos, productores, propietarios de tierras tienen esta demanda, esta necesidad de planificación de sistemas complejos, pero sentimos que no tenía este conocimiento sistematizado. Entonces, esta es nuestra misión como Preta Terra, es traer para la gente, para los campesinos, para todos, la agroforestería de manera sistematizada y accesible también. Entonces, lo que nosotros hacemos es, llamamos simplemente de consultoría como una mentoría técnica para hacer de los sistemas productivos regenerativos y agroforestales. También hacemos como este momento ahora, como formaciones, workshops, capacitaciones como este, y también hacemos documentarismo, contenidos en la internet, no solo videos, pero también publicaciones científicas para diseminar el conocimiento agroforestal. En ese sentido, nosotros vamos un poco más allá de lo que es la academia pura, porque era una cosa que percibíamos que mucho de la información de agroforestería se producía en universidades y estaba ahí en el shelf, en las bibliotecas, y no llegaba a la mano de los campesinos, o mismo de invertidores. De los consumidores también. O de consumidores. Entonces la gente misma que come sus alimentos orgánicos o lo que sea no sabía exactamente lo que significaba agroforestería. Mientras que un campesino trabajaba y hacía agroforestería sin saber de prácticas que podrían mejorar su sistema productivo, que ya habían sido investigadas, pero que no estaban disponibles. Y luego hay inversionistas con mucho dinero dispuestos a poner dinero en sistemas regenerativos, pero no existía el conocimiento divulgado, disponible. Entonces, en este momento empezamos a hacer un trabajo muy grande, que ahora se aceleró también por cuestiones obvias de lockdown que estamos viviendo hoy. Entonces, hemos llevado mucho de nuestras acciones ahora para el medio virtual. Y estamos capacitando mucha gente haciendo cursos. Entonces, más que nunca, el conocimiento de opciones como herramientas, documentarismo y formaciones han llegado en un momento muy oportuno para la agroforestería, en un momento que no está para la humanidad, pero estamos haciendo nuestro mejor. Muy bien. Y lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo de verdad, es que desenvolvemos diseños agroforestales que sean replicables y elásticos y modulares. O sea, planificamos para que sean replicables, para que más campesinos puedan hacerlos como la planificación. Pero no solo datos científicos, pero también informaciones empíricas y conocimiento tradicional, para que construyamos un paradigma productivo que sea sustentable, resiliente y duradero. Eso es, vamos a explicar un poco más en las próximas diapositivas lo que significa los puntos que son modularidad, replicabilidad, elasticidad. Vamos.
Y solo para decir que es Preta Terra, ¿por qué tenemos este nombre? No sé si todos conocen lo que es la Tierra Negra de Indio. Sí, La formación preta significa negra negra. en español. Bueno, tierra negra. O negra tierra, en el sentido si fuéramos a traducir. Más poéticamente. Negra tierra. Sí, pero en los últimos años tenemos muchos artículos científicos hablando sobre la manera que las poblaciones, las poblaciones antiguas manejaban los bosques, especialmente en la Amazonía, y que este manejo agroforestal es lo que resultó en la producción de la Tierra Negra de Indio. Sí, para hablar un poquito más, aquí tiene un artículo, no, una publicación científica de la Nature que se llama The Legacy of 4,500 Years of Polyculture Agroforestry in the Eastern Amazon, que habla literalmente de cómo eran manejados los bosques nuestros hoy, o de Colombia, o de donde sea, de toda la Amazonía legal, ¿no? De todos los 9 países que involucran la Amazonía. Y básicamente existían poblaciones muy antiguas, de más de 5.000 años, o sea, no estamos hablando de 500 años antes de la llegada de los europeos, pero de 5.000, que han creado un tipo de suelo que es antropogénico, que tiene acción humana en su génesis. ¿Qué quiere decir eso? Que hay manchas, todos nosotros sabemos que la tierra de la Amazonía en general, de la cuenca amazónica en general, es una tierra relativamente pobre, químicamente hablando, ¿no? Que solo es capaz de mantener un bosque denso por su suelo, por su hojarasca, por la vida en el suelo, por la manutención del bosque mismo. Pero no por la fertilidad natural del suelo. No por la fertilidad química del suelo. Pero hay manchas, hay puntos específicos de tierra negra, de indio, como llamamos aquí, que es de TPI, también Terra Preta de Indio, o TPA, Terra Preta Antropogénica, que son manchas extremadamente fértiles que han sido creadas por poblaciones antiguas. Y es decir, para no extender tanto en este punto de lo que nos da el nombre de la iniciativa, es que pueblos antiguos han sido capaces de hacer agricultura o agroforestería o sistemas complejos de producción, y al mismo tiempo mejorar el suelo. No es decir mantener o no degradar. O degradar como estaban haciendo. No, es decir, mejorar, hacer suelos mejores que el suelo mismo que la naturaleza ha creado hasta este punto. Y es por eso que eso nos inspira. Aprovecho rápidamente para decir que las especies de la Amazonía, bien como el propio suelo amazónico, ha sido creado por los hombres, entonces por los hombres y mujeres, por el ser humano. Nosotros creemos que nosotros seres humanos podemos hacer mejor de lo que estamos haciendo ahora. No es una cuestión de ser una especie que es como un virus en el planeta. Eso no es bien verdad. La verdad es que estamos haciendo de una forma no tan buena como deberíamos hacerlo, pero podemos, porque en el pasado hemos hecho eso. Hay pruebas de que civilizaciones antiguas en Colombia, por ejemplo, o mismo los chachapoyas en Perú, o civilizaciones en África, o incluso en el norte de Europa, han vivido en absoluta armonía con la naturaleza, haciendo prácticas ancestrales de cultivo y producción. Entonces es eso que nos trae, que nos da. Entonces nos inspiramos en estas prácticas ancestrales de cultivo para traer esta lógica para hoy, para la actualidad, pero usando sí tecnología y nuevas ideas de producción. Entonces, lo que es la Preta Terra es una manera innovadora, una manera diversa de pensar en sistemas productivos que son ancestrales, complejos y regenerativos para un planeta en transición. Y lo que es la Terra Preta es una manera de un solo amazónico antropogénico muchísimo fértil, asociado a pueblos ancestrales que no sabemos hace cuánto tiempo han hecho eso. Y lo que es la agroforestería, vamos a hablar un poquito de eso. Y la verdad que para abrir un poco la presentación para preguntas, vamos a pasar bastante rápido por este punto,
Solo para puntuar es saber que estamos todos en el mismo plan, pero me imagino que todos aquí presentes saben perfectamente lo que es agroforestería. Pero nada más es do que integrar los árboles en la paisaje agrícola. Entonces tenemos juntos los árboles, las culturas agrícolas y los animales, las creaciones animales. Sí, no es más que eso, pero vamos... claro, cuando hacemos eso creamos una alta diversidad e interacciones entre los componentes. O sea, es arranjar, no poner, distribuir basado en los ecosistemas naturales donde están inseridos este agroecosistema o ese sistema agroforestal que vamos a instalar. Y es muy interesante de decir es que tradicionalmente los pequeños agricultores, los pequeños campesinos son los que adoptan la agroforestería, justamente porque es un sistema diverso que tiene muchos productos, entonces no solo tienen productos para comercializar, pero también para consumir en la propia familia. Y tenemos esta diversidad de productos que sean madereros y no maderables también, como los frutos, las castañas, el látex, fibras, todo eso. El campesino naturalmente busca una forma de producir autosostenible, ¿no? Nadie va a hacer monocultura y comer pura caña o puro trigo o puro maíz, ¿no? Todos buscan tener toda su comida, principalmente en un territorio más lejano. O digamos, si es una tribu indígena, va a buscar hacer todas sus cosas o cosechar, ¿no? Si son cosechadores, cazadores, pero si son agricultores van a buscar producir todo. Entonces la agroforestería es natural, es decir, más, la propia agricultura, cuando decimos que nació en el creciente fértil, ahí en el Medio Oriente, lo que nace no es pura agricultura, lo que nace es agroforestería, está en el borde, en fajas o entremeados, en claros de bosques, y no de puro suelo expuesto. Y más, otra cosa muy importante de la agroforestería es que ayuda en la restauración forestal y la recuperación de suelos degradados. Entonces, ¿por qué tenemos árboles en el sistema productivo? Tenemos también servicios ambientales y ecosistemas. Sí, como polinizadores, secuestro de carbono, manutención del clima, conservación del agua y cosas todas que están siendo hoy monetizadas también, ¿no? Y todo eso asociado a la presencia de los árboles en el sistema. Los árboles que son las especies claves para que tenemos un sistema que tengan servicios ambientales. Y todas las fotos que ustedes están viendo en presentación nuestras son de diferentes sistemas que hemos creado, implantado en el campo. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de cada uno de ellos. Entonces, resumiendo, ¿quiere decirlo? Bueno, una definición básica, no sé, de repente como estudiantes de ingeniería forestal, más específicamente de agroforestería, sería interesante tener una definición y después sería muy enriquecedor para nosotros escuchar de ustedes en los comentarios si les parece bien esta definición que tenemos de agroforestería, que es la que tenemos utilizado desde 2018, siendo mucho más conciso, mucho más directo, que agroforestería son sistemas antropogénicos milenarios que de algún modo replican los ciclos de disposiciones naturales en el tiempo y en el espacio, agregando plantas perennes, leñosas, o sea, árboles, a ordenaciones productivas integradas, sean pastoriles o agrícolas, ¿no? Promoviendo una mayor diversidad, una más gran diversidad biológica y resiliencia biológica. Entonces mantenemos eso de forma muy concisa, como para presentaciones generales. Entonces, también llamamos los sistemas agroforestales de restauración productiva, porque es una manera de se recuperar, de se restaurar la paisaje, el suelo, con producción agrícola también. Entonces, tenemos diversificación de la producción con la conservación de la paisaje. Y eso que nos trae la resiliencia ambiental, alimentaria y económica. Bueno, nosotros no estamos viendo las preguntas ahora, no estamos manejando el chat, ¿vale? Así que terminemos la presentación, que no es muy larga, hablamos con ustedes punto a punto. Ok. Entonces, tenemos un sistema diverso, complejo, que trae resiliencia para nosotros. Pero, si es un sistema complejo, ¿es posible hacer de la agroforestería
un sistema para la larga escala? Mucha gente, para mucho espacio. Porque esta es la pregunta, la provocación que traemos para ustedes como estudiantes hoy, ¿no? Parece una solución muy simple y posible, claramente posible, probada para campesinos, pequeños campesinos. Pero ¿sería posible hacer de la agroforestería un negocio? ¿Sería posible cambiar la forma como hacemos agricultura hoy? Es decir, maíz, soya, o lo que sea, y hacerlo en sistemas más complejos, sistemas agroforestales. Esta es la gran pregunta. Porque hoy nosotros hacemos monocultivos porque en larga escala, en un gran espacio, es muy difícil de manejar la complejidad, ¿es? Complejidad. Entonces, la dificultad que tenemos para expandir la agroforestería es cómo hacerlo de una manera que se pueda manejar la complejidad. Entonces, eso es lo que llamamos de larga escala, de hacer la producción agroforestal en larga escala. ¿Cuál es la lógica de eso? Es que planificamos un modelo que sea viable técnicamente y económicamente también. Tenemos que hacer un modelo que pueda ser replicable. Entonces, sistematizamos siempre el diseño, las operaciones, los inputs y outputs, o sea, entradas y salidas. Y hacemos un planeamiento modular que sea replicable y escalable, extrapolable para toda el área, ¿no? Esto es, hemos desarrollado en Terra, después de años de trabajo, ya utilizábamos parte de estas premisas, pero como empresa hemos empezado a hacerlo más sistematizado que nunca para ser capaz de hacer sistemas agroforestales en cualquier parte del mundo, en cualquier bioma o fitofisionomía, ¿no? Independiente de si estamos en un área con muchas lluvias, si la pendiente más alta, más baja, si tiene arena, si es lo que sea. O sea, hemos siempre pensado en hacer de forma modular y replicable. ¿Quieres? No sé. Y pensando en esa lógica de lo que llamamos de larga escala, tenemos desafíos para expandir la agroforestería para la larga escala, que son, si tenemos diversidad y complejidad, tenemos dificultades de gerir la producción. No tenemos de manejar la producción. No tenemos insumos y semillas y mudas suficientes en diversidad a todos los momentos. Es muy difícil de manejar estos insumos, essas entradas, en el momento de la implementación. Nosotros tenemos que planificar los costos de implementación, los costos de operación de mano de obra. Y también es muy difícil de saber cuánto que vamos a producir cuando tenemos un sistema complejo también. Otra cosa que es muy difícil es acceso al mercado. O sea, si tenemos solo un producto, ya tenemos mucha dificultad de accesar el mercado. Y quizá cuando tenemos como 2, 3, 5, 10 productos, tenemos que enfocar en todos esos mercados. Entonces, esa es una dificultad, un desafío. También la parte de manejo y de máquinas, ¿no? Que es muy difícil, que no tenemos ya desarrollado el maquinario para eso. Y otra cosa muy importante, que es lo que estamos haciendo aquí ahora, es tener la asistencia técnica capacitada. O sea, los técnicos que van a acompañar a los campesinos tienen que tener este conocimiento diseminado, ¿no? Es importante, voy a poner crear una pregunta hipotética, pero para que ustedes piensen como futuros profesionales agroforestales. Primeramente, yo creo que cabe decir que hay espacio. Nosotros somos la iniciativa agroforestal más importante de Brasil hoy. Y aún así, tenemos brazos suficientes para hacer todos los proyectos que nos llegan en manos. Y tenemos que repasar proyectos para un montón de potenciales empresas que están haciendo agroforestería también. Y no hay empresas suficientes. No hay gente seria, gente con capacidad de implementar agroforestería suficientes. A veces no hay estas personas, son personas esperando para hacer agroforestería. Y bueno, para hacer el ejercicio hipotético, os digo, imagine que tenemos que implementar
no sé, en el sur de Colombia, en la Amazonía, en una zona más aislada, y tiene un gran inversionista que decide hacer 1000 hectáreas de agroforestería. Y decide las especies que necesita de los árboles, de las agrícolas, de todo lo que necesita. Y bueno, ¿dónde ustedes van a conseguir estos plantones, estas semillas, estos propágulos? ¿Dónde existe, no sé, roble ahora a los miles, o no sé, o palo de rosa, o cualquier cosa de la Amazonía, por ejemplo, que es un poco más raro? ¿Dónde existe producción en cantidad suficiente? Segundo, ¿quién va a manejar eso cuando se necesite manejar? ¿Quién va a instalar? ¿Cuál es esta mano de obra? ¿Y esta mano de obra es permanente o no? ¿Cuáles son los costos involucrados? ¿Cuáles son los costos involucrados? El costo va a ser más pequeño y tiene que ser menor que el precio de venta, por supuesto, porque hay que tener ingreso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio del producto final? ¿Y cuáles son los productos finales? ¿Y cuánto deben costar? ¿Cómo van a llegar al mercado consumidor? Y la mano para el manejo de este sistema, que es complejo, porque la poda del palo de arroz es diferente de la cosecha del maíz, que es totalmente diferente de la naranja o lo que sea, o de la cosecha de la banana, del plátano. ¿Y cómo vamos a poner todo eso? Esta mano de obra es una persona, un grupo de personas permanente que se queda ahí, que está alojado y vive en la zona, o son personas que se deslocan a cada 3 meses y hacen manejos sistemáticos específicos. O sea, estos son desafíos del manejo de la agroforestería, sin ni llegar a hablar de la parte de las máquinas, porque hay máquinas que son específicas para agricultura y máquinas para silvicultura. Pero cuando tenemos en manos el desafío de la agroforestería, no hay todavía máquinas desarrolladas, o si hay, son muy pocas, para sistemas agroforestales. Entonces, no sé, me extiendo un poco hablando de esta parte, pero estos desafíos es donde más hay espacio para ustedes para hacerse profesionales importantísimos para el mundo, el desafío que vamos a vivir de producción de comida, de 8 billones de personas creciendo, de cambio climático, de la falta de densidad nutricional en los alimentos, de degradación del suelo. Son todos puntos que estamos ya enfrentando como desafíos y oportunidades de empleo, de mercado, de capacitación, que ahorita mismo ustedes podrían involucrarse totalmente en lo que es agroforestería sistematizada y bien hecha. Y eso que Walter está diciendo es que nosotros tenemos que mirar a la agroforestería casi como un plan de negocios, un plan empresarial. Un plan empresarial. Hay que tener la planificación de costos, la planificación de ingresos muy clara, para que el campesino, el agricultor también tenga esa clareza de costos y ingresos. Eso es todo muy importante. Entonces, nosotros como Preta-Terra empezamos nuestro trabajo con esta idea, con esta lógica. Tenemos ahora una metodología de sistematización y planificación de agroforestería que sea modular, replicable, elástico y adherente a la realidad de los campesinos que vamos a trabajar. Así como podemos mantener algunos puntos en la cabeza siempre de la resiliencia, la biodiversidad, las cosas que trae la agroforestería, recomendaría a ustedes que siempre piensen en estas cuatro palabritas cuando piensen en crear un sistema agroforestal. Hablando primeramente de la adherencia, que es el último aquí, es ser adherente o adherent, que significa tener lógica para la persona que lo va a implementar. No es llegar a un campesino y decir, mira, campesino, plante moringa, porque moringa es una super planta, no sé qué. A lo mejor el campesino diga, mira, pero no quiero comer moringa. No conozco esa especie, no sé cómo quiero cosechar, eso. No sé, o quizá ni exista para comprar, ¿entiende? Pero definitivamente, y no hablando solo de la inmensa diversidad que tenemos nosotros, que somos blindados por la Amazonía, que tenemos como una bendición, ¿no? Pero en los trópicos, pero aún en sistemas temperados,
podemos encontrar una diversidad inmensa que está arraigada ya en la cultura o que estuvo y a lo mejor se perdió, pero busquen siempre entender cuál es la lógica, el contexto local. Y luego, bueno, vuelvo ahora para la modularidad. Piense siempre en hacerlo por módulo, para que sea comparable para ustedes mismos. ¿Cuál es la producción por hectárea, por acre, por lo que sea? Pero, ¿cuál es la producción? ¿Cuántas plantas caben? ¿Cuál es el diámetro de una copa? Entonces, ¿cuántas voy a poner? ¿O cuál es el manejo que voy a poner? Pero siempre modular. O sea, si soy capaz de hacer un área de 50 por 50 metros, o sea, un cuarto de hectárea, si yo quiero hacer una hectárea, hago 4 veces eso, ¿no? O 3 módulos más, y ya tengo una hectárea. Y puedo hacer los cálculos de todo de un modo muy modular, que lo que crea módulos replicables. Entonces, eso va a traer la replicabilidad. Y la elasticidad que tras la adherencia y la replicabilidad es la lógica de que nosotros agrupamos las especies, los cultivos, en lo que llamamos de grupos o nichos funcionales. O sea, tenemos un nicho que es de árboles de ciclo largo y alto valor, de mucho valor. O sea, que sea una especie maderable o de productos forestales no maderables. Entonces, este es un nicho, no es una especie. Y disponemos esta especie en los sistemas, en el módulo que estamos planificando, pero como un nicho y no como una especie. Exacto, como una pieza del ajedrez. Exactamente. Y en este nicho que tenemos como una lista de especies que podemos usar. Y el campesino que va a elegir cuál es la especie que le interesa más. Si quiere una especie maderable para este nicho, si quiere una especie no maderable para este nicho, va a elegir lo que tiene disponible de mudas, de plántulas o de semillas al momento de la implementación. Entonces, esta idea de la elasticidad es que el sistema es cambiable, se puede ajustar a lo contexto de los campesinos y por lo tanto tienen adherencia a los campesinos. Es más o menos decir como si tiene un sistema que tiene roble, banano y un citrus, este citrus puede ahora ser un pomelo o una naranja o una mandarina o un limón. Y claro que va a haber algunas cositas finas en su manejo, pero de forma general el espacio y todo que ocupará en ese sentido puede ser que el agricultor o el empresario sea de al lado diga no voy a producir pomelo, no me interesa el pomelo, no me gusta, no vendo, pero limón sí. Pero si vas 50 kilómetros adelante, es justamente el pomelo que encajaría bien. Entonces esto mejora con que la adherencia y la parte económica del sistema se cierre. Pero eso va a quedar más claro ahora, porque vamos a dar ejemplos de diseños agroforestales que ya hemos trabajado. Entonces, la planificación es el design agroforestal, es lo que llamamos del design agroforestal. No es solo la disposición de las especies, de los cultivos en el espacio, sino también todos los costos, toda la planificación completa del diseño. Design viene aquí como es un término en inglés, pero se hace mucho más claro porque tendríamos de llamar de proyecto, porque no es simplemente diseño. El diseño es una parte, o diseño en portugués, ¿no? O the draw. The drawing. Esto sería simplemente la disposición espacial de las especies dentro de área. O espacial tridimensional cuando pensamos también en la estratificación, ¿no? Temporal cuando pensamos en la asociación. Pero eso es el diseño. Pero cuando hablamos del design, estamos hablando de toda la planificación operacional, económica, de costos, de transporte, todo eso involucrado. La distancia mínima, mecanización, esto es, por eso se hace más fácil llamar design porque así se queda más comprensible en diversos. Es un poco más transversal, pero no es simplemente para ser, no sé, más bonito, pero para ser más comprensible. Muy bien. Entonces, nosotros en nuestra metodología tenemos una lógica para la sistematización y para la planificación del sistema. Entonces, empezamos siempre con
las premisas del sistema, cuáles son los datos fundamentales para la planificación, cuál es el mercado que vamos a realizar estos productos, cuál es el sitio que estamos, las características del suelo, del clima, cuáles son las especies y los cultivos que vamos a adoptar o que tienen potencial en la región y cuáles son los recursos disponibles, o sea, que tienen el campesino, tienen recurso financiero o tiene mano de obra o tiene otros equipamientos para trabajar. Entonces, todo eso es lo que tomamos de levantamiento de premisas, el entendimiento de la paisaje como el diagnóstico. Y teniendo estos datos del diagnóstico, podemos hacer la planificación de la composición del sistema. Elegimos las especies y organizamos estas especies en grupos funcionales o nichos funcionales. Y con eso somos capaces de hacer el design, el croquis, el espaciamiento de las especies, el diseño de facto por un módulo. Entonces, este módulo es por hectárea, por acre, por metro cuadrado, por área, por una área definida. Y tenemos entonces la definición de cuantitativos, que es número de plantas, cantidades, número de plantas por módulo, número de insumos por módulo y número de equipamientos por módulo. Bueno, y luego ya llegamos a las operaciones y actividades en el tiempo, o sea, todas las prácticas de manejo. Esto con cronogramas bien hechos o Gantt charts, donde podemos saber lo que pasa en cada momento en el tiempo y por qué. Claro, obedeciendo la fenología de la planta, el tiempo, el clima, ¿no? Es el tiempo de las lluvias, se seca y todo eso. Luego, a partir de eso, tenemos nuestras esferas de costos y empezamos a entender lo que está concentrado en qué corre a los gastos. Y también, obviamente, las expectativas de producción por cultura. Entonces, cultura como producción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expectativa? ¿Por qué expectativa o prognosis? Porque no estamos seguros de cuánto va a producir en un sistema agroforestal. Una cosa es producción en monocultura, pero cambiamos insumos, ¿no? Cambiamos abonos, cambiamos cantidad de plantas, espacios, sombra, índice de sol, tasa de fotosintética y todo eso. Es claro que van a haber cambios, ¿no? Entonces, es siempre una prognosis muy fina que vamos dando tiempo a tiempo. Y, por supuesto, el más importante para la adopción, no importante para el suelo, para el planeta, pero importante para que las personas que deciden invertir en agroforestería es el retorno económico, es saber cuánto voy a recibir y cuándo. Entonces, este paso a paso es muy importante, pero tenemos que practicar para entenderlos. Entonces, vamos a enseñar algunos diseños que hemos hecho, algunos cases que trabajamos ya en muchas partes del mundo, en Brasil, en Perú, en Indonesia, y para quedar más claro todo estos pasos de la planificación. El paso a paso. Entonces, el primer diseño es que hicimos en Perú, en Pichanaki, en la Selva Alta, con jengibre y cúrcuma, ¿no? Y esta es una empresa llamada La Grama, y La Grama compra el jengibre y el azafrán, la cúrcuma, perdón, de los campesinos de esta región, y hay que ser un jengibre que sea orgánico, con muchas certificaciones para la exportación. Pero lo que La Grama quería era cambiar la manera que los campesinos hacían la producción, porque mesmo siendo orgánico, no era sostenible, porque era una región de mucho pendiente, y la gente hacía tumba y quema, ¿no? Tumba y quema, y en monocultivo. Entonces, lo que queríamos hacer era la diversificación del sistema y que sea más sostenible, más resiliente. Es una práctica que ustedes pueden percibir como oportunidad de negocio, que hay muchas empresas mirando hacia una posibilidad de regenerar sus sistemas productivos. Y el consumidor, por su vez,
también busca comprar cosas que son más sostenibles. Y el orgánico ya no se hace suficiente. Todos sabemos que el orgánico simplemente sustituye los abonos por abonos que son aceptables, claro, son menos venenosos, vamos a decir, dañosos al medio ambiente, pero igual son abonos que vienen de lejos o en monocultura o que sustituyen, que mantienen las prácticas de cultivo del suelo, pero simplemente cambian el abono que se pone. Pero una vez que vamos hacia sistemas regenerativos como agroforestería, ya cambiamos todo el aspecto, toda la conservación del suelo, toda la manutención del clima y todo eso. Y el consumidor empieza a percibir eso bien como empresas como La Grama, que tenía un sistema productivo de certificaciones muy bueno, incomparable. Uno de los mejores, quizá el mejor en todo Perú. Pero no era suficiente para los campesinos dejar para atrás una monocultura y todavía utilizar corte tumba y quema. Entonces, donde Pretaterra, por ejemplo, entra creando un nuevo sistema, pero no simplemente creando desde aquí de Brasil o llevando una receta, ¿no? Pero ahí viviendo con estos campesinos y entendiendo cuáles eran las especies y otros productos posibles de producción o pasibles de producción. Entonces, tenemos, para que entiendan ustedes, tenemos una línea de especies productivas y una línea de servicio que ya vamos a hablar lo que es especies de servicio. Entonces, en el primer momento tenemos el jengibre producido como en el monocultivo, pero cada 2,5 metros implementamos una línea de árboles. Y eso es la línea productiva. Ese es un ejemplo de lo que llamamos de nicho funcional o grupo funcional. Es que aquí en el medio, por ejemplo, tenemos una frutera de copa ancha, un árbol frutal de copa ancha. Este no es una especie, es un nicho, ¿no? Y este frutal de copa ancha se repite a cada 20 metros. Entonces, después de 20 metros de línea, tenemos otro frutal de copa ancha. Y lo mismo para todos. Aquí tenemos un árbol maderable de ciclo largo, ¿no? Y después, de nuevo, después de 20 metros, tenemos un maderable de ciclo largo. Eso es, no tenemos aquí especies, sino nichos funcionales. Claro que tenemos especies, ¿no? Esos son ya vamos especies, a mostrar sí. las especies. Pero aquí es muy importante que entiendan este trabajo de hacer piezas del ajedrez en el plan. Y claro, pensarlas en el plan, pero también verticalmente, de forma tridimensional todo el sistema. Bien. Esta es la línea de servicio. En el mismo sistema. En el mismo sistema, entonces tenemos una línea de árboles, una línea de servicio que se van repitiendo. Una línea de servicio, ¿qué es? Son árboles que están en el sistema no para producir, pero para traer un servicio ambiental. En el caso, van a ser podadas con frecuencia para producir biomasa, hojarasca y cobertura del suelo. Entonces tenemos pino chuncho, plátano y inga como especies de servicio acá. Y esa es la vista de arriba, de topo. Y para que entienda entonces un ejemplo, tenemos árbol maderable de ciclo largo, tenemos especies, caoba y caucho. Pero si un campesino quiere solamente caucho, pues se puede plantar solamente caucho donde hay el árbol maderable de ciclo largo. Afortunadamente esta tabla está en español. Sí, porque era para esta entrega peruana. Y bueno, podéis hacer una captura de pantalla o igual va a estar grabado. Y así pueden tener una idea un poco mejor de lo que estamos hablando. Pero si tenemos aquí el árbol maderero de ciclo largo, podemos tener como 20 especies acá, ¿no? Sí. Y el campesino puede sembrar todas las 20 especies, haciendo el sistema muchísimo biodiverso, o solo elegir una especie dentro del nicho funcional. Entonces, esto es la elasticidad del sistema. Esta es la región que implementamos este sistema productivo. Implementamos como, yo creo que 5, 6 hectáreas en un workshop con los campesinos que trabajaban con la grama. Entonces tenemos aquí al fondo un ejemplo de lo que es la producción tradicional, que es la tumba y quema, y en esta pendiente muy, muy fuerte que ellos hacían la plantación del jengibre.
y también pendiente abajo, ¿no? Pendiente abajo, como no Sí, podría ser peor. no podría ser peor. Aquí donde podéis ver aquí abajo, nuestro carro, nuestro auto está aquí abajo y esta es la pendiente. Estamos hablando de 45 grados de pendiente, una cosa impresionante. Es como estas producciones incas, ¿sabes? Esa es selva alta peruana. Es selva, pero selva alta ya. Sí, y toda la tumba, sí, hicimos la tumba del bosque secundario, pero sin la quema. Muchísimo trabajo, pero se quedó muy, muy bueno. Hoy, estos, solo hablando, hoy ya son 14 módulos de estos, 14 campesinos diferentes. Esta es el área modelo, la primera área. Hemos hecho el curso, la capacitación de los campesinos y luego ellos han implantado por cuenta. Esta es de la grama, está muy bien cuidada. Necesitamos de fotos más recientes, pero ya son 14 áreas implantadas. Como esto. Otro ejemplo que tenemos, un design que hicimos con frutales nativas del Brasil para esta marca que se llama La Ferme Moderna, que trabaja con jaleas de alto valor. Entonces, la misma lógica, tenemos especies forestales, 2 especies que se pueden elegir, tenemos frutales de sol, frutales de sombra 1, frutales de sombra 2, eso que son los nichos funcionales. Es decir, ellos tenían una necesidad específica, necesitaban hacer mermeladas de altísimo valor agregado, o sea, frutas no convencionales de la sabana brasileña, el cerrado, de otras partes del bosque atlántico, que no son convencionales, no son bien domesticadas y productivas como una manzana o una naranja. Entonces tenía que ser de altísimo valor, no convencionales, en sistema agroforestal orgánico. Entonces, a partir de ahí hemos creado este sistema. Vamos a pasar un poco más rapidito para abrir para las preguntas también, pero igualmente tuvimos que hacer toda la producción y planificación de las saladas, sí, de las hortalizas. Un otro design que nosotros hemos trabajado es con cacao, que es una especie típicamente agroforestal. Tenemos un diseño para el interior de Brasil, de la región cacauera más importante de Brasil, que gente produce en monocultivo. Hay mucha gente haciendo monocultivo y con muchos problemas de plagas y enfermedades. Pero en este sistema tenemos una línea dupla de cacao, acá, y tenemos líneas de árboles con frutales, y en el medio de la línea dupla de cacao tenemos una línea de palmeras. Y como era un sistema para campesinos, para personas que iban también a comercializar sus productos en la feria, la idea es que en el inicio del sistema, que los campesinos los hacen las entre líneas para sembrar cultivos de ciclo corto. Entonces, al mismo tiempo que los árboles todavía son pequeñitos, pueden producir maíz, frijoles, toda una diversidad de zapallos, productos. esto, por ejemplo, que está representado aquí es las 3 hermanas, ¿no? O la milpa, como algunos llaman, que son el maíz, frijol y zapallo, o calabaza. Entonces tenemos la misma lógica. Esta es la línea de árboles y frutales. Tenemos una especie forestal, un frutal de copa estrecha, un frutal de copa ancha. Esta es la misma lógica. Y al mismo tiempo, cuando los árboles todavía son pequeños, se puede sembrar yuca. Aquí piña. es yuca, piña y mamón. Papaya. Papaya. Entonces, misma lógica, porque todavía los árboles son pequeñitos y necesitan de una sombra para crecer y se establecer mejor, ¿no? La línea de cacao también es biodiversa y la línea de palmas tienen también plátano y pupuya. Y también
taro, Taro, o como, sí, como ñame. Ñame. Entonces, esa es la lógica. Aquí tenemos los nichos, ¿no? Los nichos funcionales. Entonces, la misma cosa. Tenemos dos especies forestales, por ejemplo, aquí, Jequitibá y Pequi, pero... No solo quería decir que también aquí donde ves ocupación, en la última columna, hemos siempre propuesto una forma de escribir lo que es línea entre línea, espacio entre planta, cuando las líneas son dobles, cuando ocurre, por qué, si son, por ejemplo, triples. Entonces es una forma, una nomenclatura casi matemática que propusimos para que un sistema hable con otro, que sean comparables, incluso... Misma lógica de espacio. Sí, hemos publicado algunos trabajos siempre utilizando este mismo método para hacer una forma más que la lectura del sistema agroforestal sea más simple, más fácil. Más fácil, más accesible. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos los nichos funcionales, tenemos las especies recomendadas para cada nicho funcional, pero los campesinos pueden elegir de muchas otras especies. Sí, es importante. Tenemos esta lógica de mostrar a los campesinos otras especies, otros cultivos para diversificar más sus sistemas. Y hacemos toda la planificación de las operaciones de implementación. Entonces, el paso a paso, ¿no? ¿Qué hago primero en la implantación? Después, ¿cuáles son los pasos para la implementación en el año cero, que llamamos? Y el paso a paso de manejo también. Como tenemos aquí 25 años del manejo del sistema, entonces tenemos adubación en el primer, segundo y tercer año. ¿Qué otras operaciones que tenemos para manejo de los cultivos agrícolas, para las especies de servicio, para los plátanos, para los frutales, para el cacao? ¿Cuáles son las operaciones de manejo y a lo largo del ciclo de 25 años? Exacto. Bueno, aquí teníamos una serie de otros designs, es infinito, pero queremos abrir más para preguntas ahora para hacer una charla más participativa. Una charla más participativa, solo hablamos nosotros aquí. Y hay mucho que ustedes pueden ver en nuestras redes sociales. Tenemos un Instagram bastante constante, entonces para que era esta.terra en el Instagram. Ahí tiene bastante así de nuestro lifestyle, donde vivimos, de hecho, las cosas que hacemos día a día, pero también mucho de nuestros sistemas. Pero luego en YouTube enseñamos todo eso que acabamos de presentar. Aquí está presente ahí. Este sistema que está aquí abierto de la pimienta negra, ahí en Indonesia también tiene toda su implantación, todo el paso a paso, cómo hicimos todo eso. Y también si quien quiera trabajar con nosotros, tenemos un LinkedIn también, Pretaterra. Es todo Pretaterra. Se pone así en el Google, ya sabe. No ponga Terra Preta, pero Pretaterra, ya sale todo ahí. Y en el Instagram mismo, donde está el link de la bio, donde está nuestro logo, ahí hay una serie de links. Se pinchas ahí, que puedes entrar y acceder al site, todo, y cadastrarse, y enviamos informaciones de cursos, todo lo demás. Pero ahora queríamos abrir un poquito para ustedes y escuchar lo que han... Si tiene más preguntas o cosas así. Primero, muchas gracias, infinitamente agradecidos todos porque nos comparten de manera tan abierta todo lo que han hecho, toda su experiencia. No todas las personas lo hacen, ¿no? No todas las personas tienen esa voluntad de compartir. Y lo más importante que yo he hecho énfasis a mis estudiantes es que en agroforestería debemos compartir para aprender. Es un área donde tenemos la fortuna de relacionarnos con muchas profesiones y no debe existir como ese celo por lo que sabe uno, por lo que sabe el otro, por lo que ha logrado uno, otro, sino que estamos en un espacio de compartir, de aprender. Entonces, infinitamente agradecidos por la charla que nos dan. Vamos a mirar acá en el chat algunas de las preguntas. Si quieren, acá dice
yo les ayudo como a leer. María Fernanda dice, buenos días, buen día Paula, Walter. Como nos mostraron, han estado en varios lugares del mundo y nos comentaron los grandes desafíos de implementar la agroforestería. ¿Cuáles de esos lugares han sido la zona más difícil de su consideración donde implementaron la agroforestería? Vamos con esa primera. Bueno, yo diría dos. Se puede hablar de las dificultades de la Amazonía en la parte más aislada, pero yo diría que sin duda es pensar en hacerlo en Marruecos, en la frontera sur, donde ya pegando con Algeria. Argelia, ahí sí es súper difícil, con la lógica de la agroforestería, pero lo estamos haciendo. Sí, Marruecos es difícil porque es difícil, toda sí, la producción agrícola es muy difícil en Marruecos. En la Amazonía o en regiones aisladas es muy difícil porque la logística es muy complicada de transportar los plantones, de tener los abonos en la región, entonces tenemos todo hay que ser producido localmente en la Amazonía. Esa es la más grande dificultad. Pero yo creo también que hay regiones, hay proyectos que nosotros tenemos con grandes productores. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto aquí en Brasil con pecuaria. Y es un proyecto en una gran región, en una gran propiedad de 1.200 hectáreas. 1.200. Y en este caso, el más grande desafío es cambiar el pensamiento de la gente. Literalmente el mindset. Cambiar la lógica de monocultivo de la gente. Entonces, yo creo que las más grandes dificultades son la logística y el cambio de mindset. Dice María Fernanda también, ¿usan algún software para diseño? Sabemos que muchos de los factores que nos comentan, pero muchos de los factores, sabemos que depende mucho de los factores que nos comentaron, pero la fase de diseño más o menos cuánto tiempo demanda. Entonces, si utilizan algún software y el tiempo de diseño, más o menos cuánto lo han estimado. Ya, no, bien, no sé si voy a hablar en tiempo, es decir, son 438 segundos, pero así, de forma muy general, pero directa, el diseño es todo. Después hay procesos que salen que son como byproducts del diseño. Pero una vez el diseño es donde planeamos cómo va a ser el manejo, cuál es la arquitectura de cada árbol y cómo se encaja. Esto que hemos hablado tantas veces de la disposición, más que nada por nichos funcionales o agrupamientos funcionales, que la especie con su nombrecito de género especie. Y eso es el diseño mismo, ¿no? Pero matemáticamente hablando, poniendo con puntitos de cositas en el papel. Pero una vez hecho eso, si vamos a hablar del diseño más artísticamente hablando, y literalmente hablamos artísticamente porque cuando estamos hablando de campesinos o tribus indígenas, por ejemplo, es muy importante ser visual. Entonces, cuando vamos a este punto ya, ahí, o sea, vuelvo a la respuesta, no existe un software que utilicemos para hacer estos diseños, literalmente no existe, hay algunos, incluso de la Embrapa, hay otros en Brasil, hay algunas iniciativas internacionales que están haciendo, hemos testado básicamente todo, y son todos muy todavía dentro de un cuadradito, no es que, no cuadrado como la forma geométrica, pero son muy cerrados. No es que nos dan posibilidades suficientes de crear. Entonces, lo que hacemos es crear en el papel o en el Excel o donde sea, y después diseñamos eso en toda una variedad de softwares, de AutoCAD a Photoshop. O sea, diseñamos a mano, lo hacemos visual, cambiamos los arbolecitos, vamos replicando y hacemos de la forma más visual posible. Pero no hay un software integrado todavía. Y eso es una cosa que nosotros estamos trabajando con mucha intensidad, sí. Es la creación de un software para eso. Pero no solo un software
pero sí un banco de datos. Tenemos muchísima información de todas las especies forestales y cultivos agrícolas que ya hemos trabajado en un gran banco de datos y estamos siempre usando estos datos para la aplicación. Y lo que queremos hacer nosotros es usar estos datos para automatizar un poquito más, acelerar un poquito más ese proceso de diseño. Es claro que cuando empezamos, nosotros llevamos mucho más tiempo para el diseño. Ahora lo hacemos un poquito más rápido, pero ¿qué dirían ustedes del tiempo que llevamos nosotros? Porque el diseño está muy relacionado a el diagnóstico inicial. Sí. El diagnóstico sí lleva más tiempo para hacerlo, ¿no? Para entender todo el contexto. Pero depende, si tiene una área pequeña, poca gente para trabajar, se puede hacer el diagnóstico en una semana, un día, pero si es una área muy grande, hay que hacer un poquito más tiempo. O si es todo una paisaje, toda una comunidad, se lleva más tiempo, como 2, 3 meses, casi 4 meses. El diagnóstico lleva mucho más tiempo. Pero el diseño sí se puede hacer en como una semana, dos semanas. Se hace solo eso, sí se puede en 1 o 2 semanas. Sí. Gracias. Carlos pregunta, dice, buenos días. En la experiencia que han tenido en los diferentes países, ¿hay un ejemplo en el que, se aparte del tema de beneficio para la comunidad, se buscará garantizar la conectividad a nivel del paisaje? Esto es muy interesante, porque yo creo que es una lógica que vamos a hacer ahora en este proyecto Sí, que tenemos, en este proyecto muy, muy grande, porque lo que vamos a hacer es la planificación de toda la propiedad. Y lo que queremos hacer es, de facto, conectar todas las haciendas, las fincas sí, que están en el entorno. Uh-huh. O sea, la planificación... pero los fragmentos y los fragmentos forestales. Uh-huh. Sí, entonces nos estamos pensando todo lo que es el zoneamiento, ¿no? Uh-huh. Las zonas de la propiedad están divididas ahora de forma lógica. No eran divididas así, eran divididas en cuadritos, como se hace normalmente. Y ahora lo estamos haciendo por paisaje, pensando en recuperación de las áreas que estaban degradadas, de los cursos de agua, de las cuencas específicas, y cómo juntar estos fragmentos, no solamente dentro de la finca misma, pero de los vecinos también, que no están todavía involucrados en el proyecto, pero ya sabemos dónde están las zonas de los vecinos y estamos conectando, estamos haciendo pasos para animales y todo eso, corredores, pasillos específicos. Entonces sí, es una cosa que se usa muchísimo. La agroforestería no es puramente social o ecológica, es una forma de manejar y de producir alimentos pensando de forma más diversa. Y claro que cuando lo haces, traes automáticamente un montón de beneficios. Catalina dice, buenos días, las plántulas o las mudanzas de los árboles las compran en viveros o ustedes las producen. ¿Las compran? Depende del proyecto. Entonces hay proyectos que compramos, hay proyectos que, como en la Amazonía, que los campesinos están aislados, que ellos sí tienen que producir sus propias plántulas. O planeamos un invernadero muchas veces, o plantamos de semilla. Otra cosa que ocurre mucho, principalmente cuando está aislado, a lo mejor llevamos el plantón más importante o de la especie económicamente más delicada, y este plantones sea comprado o sea producido en invernadero por nosotros mismos. Pero parte principalmente de las plantas de servicio, como llamamos, que están ahí solo para proveer bono, esas plantamos de semilla. Disminuye el peso, la logística. El costo. Daniel Ruiz pregunta, en Colombia hay personas que viven en altitudes hasta incluso 4.000 metros sobre el nivel del mar, hay un promedio de 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se podría pensar en sistemas agroforestales adaptados a esa condición? Bueno, de la misma forma. Es la misma lógica. Es la misma lógica. Es la misma. No soy un experto de botánica en Colombia, pero me viene a la cabeza la quinoa,
o el polilepsis, por ejemplo, que aguanta subir a altas altitudes. Claro, pero una vez que pase la línea de los árboles, ¿no? Que no ocurra más árboles o individuos arbóreos, leñosos, acima de determinada altitud, sigues pensando, porque agroforestería no es necesariamente árboles altas. Podemos pensar la lógica de la estratificación, sucesión, biodiversidad, cobertura del suelo, toda la lógica sigue. Entonces, una lógica agroforestal no es un diseño dado, si no tiene plátano no es agroforestería o cacao, no sé, es la lógica de la concepción del diseño. Entonces, me daría igual, estamos haciendo en el Sahara, y no es que vamos a poder usarlo o cualquier cosa que nos dé la gana, pero la lógica sigue. Hay que usar las especies locales, la lógica local, hay que ser adherente con lo que la gente que vive ahí están acostumbrados. Sí. Y lo que el ambiente permite. Miguel dice, buen día, excelente charla. ¿Han realizado sistemas agrosilvopastoriles? ¿Qué tan rentables son económica y ambientalmente? Con silvopastoreo. Hoy tenemos este proyecto con ganadería agroforestal, pero ya hemos trabajado también con proyectos con pollos agroforestales. Sí, y sí son tanto rentables como ambientalmente correctos, ¿no? Sí. Sí, son muchísimo más productivos porque no se, para los pollos, por ejemplo, no es necesario tanta tanta comida, sí. porque ¿cómo se puede decir? Los árboles, los arbustos, los usamos para la alimentación de los pollos también. Con ganadería en general se dice en Brasil, la Embrapa acostumbra poner que para cada un real invertido se gana 2 necesariamente. Entonces, esto es una cuenta muy básica para dar un número, y estoy aquí hablando de los datos de Embrapa con el sistema ILPF, una integración... Que es muy simple en realidad. Que son líneas de eucalipto en general a cada 30 o 35 metros, con pasto, con braquiária. En los primeros años tienen soya o maíz. Estos son sistemas simples. Hoy estamos trabajando en un proyecto muy audacioso, que decía Paulo, de 1.200 hectáreas, un proyecto llamado Pasto Vivo, y en este proyecto vamos a trabajar sistemas de integración pecuaria, sistemas agroforestales de forma muy intensiva, muy diversa, muy biodiversa. Ahí lo que se puede decir, aunque pueda poner para cada uno, 2 de ganancia, estamos hablando sobre la mejora de la temperatura y comportamiento animal, de la ganancia misma de peso, por ejemplo, de no pérdida de peso, y de la madera al final de un ciclo de, no sé, 12, 15 años como mucho, o hasta mismo 7 cuando son eucaliptos para energía. Pero cuando hablamos que el sistema ya pasa a ser orgánico, podemos poner un premio de precio de más de 30% encima. Cuando hablamos que el sistema pasa a ser agroforestal, tenemos otra vez un premio de precio mucho más grande que el orgánico. Si ponemos ahí que vamos a tener productos forestales no maderables, como castañas, por ejemplo, ya estamos hablando de otros planes así de 10, 15 veces más que cualquier sistema de monocultivo. O sea, con ganadería, si emplacamos una carne que sea una carne sostenible, grass-fed, orgánica y bla, 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 y ya llevamos el precio hacia mucho más de que una producción normal. Juan Daniel pregunta, buenos días, muchas gracias. De entre las experiencias que tienen, ¿han desarrollado sistemas agroforestales con fines de restauración a largo plazo? Sí, no, por supuesto. Yo diría que la mayoría, la mayoría sí, de sistemas agroforestales, porque tenemos en Brasil hablo un poco de Brasil que se hace un poco más fácil para dar este ejemplo, pero seguramente ustedes van a hacer un paralelo con Colombia. Aquí tenemos áreas de reserva legal, tenemos 2 tipos de protección de área. Una es área de preservación permanente, lo que llamamos de APP. La APP son áreas de pendiente muy fuerte, topos de colinas, de montañitas o de cerros, ¿no?
O cerca de los ríos. O cerca, en las orillas de los ríos, de las nacientes. Estas áreas son de preservación permanente, esta no se toca. Pero luego hay la reserva legal, que es una parte, como Brasil es enorme, bueno, Colombia también, pero nosotros somos enormes, luego tienen, por ejemplo, en la Amazonía un 80% no se puede tocar. Tú tienes tu tierra, es tuya, y tiene 10 hectáreas. En 8 hectáreas no puedes tocar, pero mira, no es que no puedes tocar, puedes hacer agroforestería. No puedes tumbar. No 100%. puedes tumbar y hacer pasto, puro pasto, por ejemplo. Entonces, en estas zonas trabajamos mucho con preservación, no, conservación, pero conservación con producción, que es la restauración productiva que tanto hablamos. Y hay áreas, como por ejemplo, de áreas de preservación permanente, que sí, empezamos con agroforestería productiva, con especies que tengan uso económico. Cosechamos algunas especies agrícolas. Por algunos años. Y luego como abandonamos para que el bosque haga su curso, que es como bosque. Entonces sí, eso es lo que hacemos mucho. Una forma de conservar, pero dando ganancia por 2, 3, 5, 8 años. Por lo menos para que se pague la implementación. Sí. Bueno, aquí en el chat no tenemos más preguntas. Yo quisiera formularles a ustedes 2 preguntas. Una en relación a su definición. Me llamó la atención la parte final, donde hablan de la resiliencia. ¿Por qué dejan esa denominación allí, ese concepto allí en su experiencia y lo que han logrado construir como definición de agroforestería? La resiliencia, yo creo que es el punto más atractivo de la agroforestería, porque es la resiliencia ambiental y la resiliencia económica. Para los campesinos, para productores, eso es lo más importante, yo creo. Sí, ¿no? Así, no va a existir un campesino que produce, que hace que su tierra es el fruto de su trabajo, o mismo un gran empresario que está enfocado en producir frutas, soja, lo que sea, que va a querer que su sistema productivo sea degradado, que va a tener hoy millones de hectáreas, pero que quizás en 2 años eso no sirva más para nada y que esté lejos, de que no va a cambiar en casas o ciudad y que quedó ahí, como pasa, por ejemplo, en zonas salinas de Israel o zonas desertificadas del avance del Sahara. Entonces, nadie quiere perder su más importante, sí, su más importante asset, su suelo mismo. Entonces, la resiliencia es el punto más importante. Si hablamos de actualidad, hoy, como decíamos antes, que decíamos, mira, ustedes que están haciendo ingeniería forestal, vayan hacia agroforestería. Si están trabajando con drone, vayan hacia drone y agroforestería. Están trabajando con genética, mira genética en agroforestería. Porque sin agroforestería, y bueno, es el nombre apenas, lo que estamos hablando es biodiversidad y árboles en sistemas productivos. Sin eso, no vamos más a producir. Quizás Siberia, Rusia se salga un poco mejor porque tienen toda la área y si aumenta la temperatura en 2, 3 grados, maravilla, ¿sabes? Ahí empieza a producir más. Pero la gran mayoría de los productores del mundo hoy se van a echar a perder. O sea, o empezamos a conservar agua, poner sombra y mejorar el bioecosistema, o vamos a perder el sistema productivo. Entonces, resiliencia es el punto más importante que agroforestería puede traer. Resiliencia climática, resiliencia a plagas, a enfermedades, resiliencia a cambios de mercado, que eso es muy importante también. Si tenemos como un monocultivo de soya y el precio baja muchísimo, muy rápido, los productores van... sí, se quedan perdidos, ¿no? No ganan más nada. Entonces, el objetivo es la resiliencia. Si tiene algún problema, alguna dificultad externa, se puede equilibrar porque tiene diversidad de productos. Eso es lo que es la importancia de la resiliencia. Eso porque no vamos a hablar de resiliencia social, ¿no? Pero ahí ya es todo un mundo. Entonces, resiliencia es la palabra del momento. Muchas gracias. Y la otra pregunta es, yo le hice esa pregunta a Julián cuando hizo su presentación hace 8 días.
Y es algo que yo he insistido en mis clases con estos muchachos, ¿no? Donde les digo, no, el camino es el camino de nuestros países del trópico hacia el monocultivo, es un camino equivocado. Nuestro camino es la biodiversidad, nuestro camino es ese sentido que tenemos de aprovechar esa diversidad. Y yo le decía a Julián, ¿tú crees que con la experiencia y con todo lo que has observado, igual ustedes, entonces, ustedes con todo lo que han vivido, creen y están en convencimiento de que es así? O sea, debemos aprovechar esa diversidad. Hemos dado quizás un camino equivocado y ya lo mencionó Walter. Si seguimos en la ruta, pues vamos a un fracaso del sistema agrícola. ¿Es la agroforestería quizás una alternativa? Nosotros los ingenieros forestales tenemos quizás muchas cosas que dar, que proponer en esos sistemas biodiversos. Y estamos casi que bendecidos por estar en unas zonas donde esa es nuestra riqueza es la diversidad. Entonces, si seguimos pensando en los modelos de monocultivo, en la línea tradicional, donde no hay mezcla, donde luchamos contra todo lo que esté diverso, distinto, es un camino perdido. Entonces yo siempre les llamo la atención a ellos. Esta es una ruta nueva, es una ruta de mucho tiempo, tradicional, como la mostraron ustedes, pero nosotros tenemos muchas cosas que lograr allí como ingenieros forestales. Sí, absolutamente. Sí, la respuesta es sí. Perfecto. Has dicho todo. Solo una cosa es que no es más alternativo. Agroforestería no es más una ruta alternativa, es la única ruta que podemos seguir, porque el monocultivo está perdido. Solo eso que sí. Yo creo que ahora está muchísimo más claro en los últimos 5 años, es que en Brasil principalmente eso está muchísimo claro, sí. Se quedando mucho claro. Y tenemos una bendición de estar en los trópicos. Sí, y exacto. Es lo que has dicho, no podemos luchar contra la naturaleza. Nosotros utilizamos mucho el neologismo o una palabra para decir que decimos hackear como de hacker, hackear la lógica de la naturaleza, porque la naturaleza lo hace todo perfecto para ser naturaleza, pero nosotros no estamos haciendo foresta, no estamos haciendo bosque, estamos haciendo agroforestería. Entonces tenemos que utilizar parte de la lógica y de la inteligencia de los bosques y ponerlo en el sistema productivo. No es tan difícil. Cada vez que lo haces un poquito, ya percibes las mejoras. Y este es el único camino. Y puede parecer muy fuerte decir es el único camino. Es que agroforestería es una cosa muy amplia. Estamos hablando de biodiversidad, sistemas biodiversos, y no monocultura. O sea, mejor decir, monocultura no es el camino, sea para campesinos, tribus indígenas, grandes empresarios. Monocultivo no es más el camino. Vivimos un cambio climático, vivimos un cambio de vida en el planeta. Y tenemos que hacerlo ahora. Y sí. Y bueno, yo tengo un mensaje para nosotros que somos ingenieros forestales, ¿no? Está en nuestras manos, son las manos de ustedes. No es la gente en general, entusiastas o super hippies que encuentran la agroforestería toda la significancia de Pachamama y todo eso, muy lindo, lo aprecio mucho, pero son ustedes que están estudiando, que hemos estudiado cómo hacer pulpa y papel, que hemos estudiado cómo hacer cálculos, que hemos estudiado genética, que hemos estudiado la ingeniería del proceso. Está en nuestras manos hacer agroforestería bien hecha. Eso es, ¿sabe? Somos también agradecidos por eso, por estar en los trópicos, por ser seres diversos. Seres humanos más biodiversos naturalmente. En una zona biodiversa, el de haber llegado nos hace más capaces de manejar el medio, pero de forma bonita, benéfica, benigna para el planeta. Gracias. Muy lindo mensaje, ¿no? Nos salió inspirada la pregunta. Daniela dice, Daniela, gracias por la presentación. Quisiera saber cómo ustedes perciben esos sistemas
se articulan con la minería y una forma de resistencia de pronto no, creo como, es que no lo puedo entender muy bien. De pronto si Daniela no puede explicar un poquito mejor. Pero una cosa que hay es... sí, puede decir, Daniela. Buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por esta presentación, realmente es inspiradora, es muy bonito ver cómo es ser un ingeniero forestal realmente integral y trabajar para las comunidades, que debería ser nuestro principal objetivo. Me preguntaba un poco a cómo ustedes han percibido, o sea, ya entendemos toda la magnitud que tiene un sistema agroforestal, los beneficios que trae, los servicios que nos trae, pero cómo esto puede ir en contra de la minería y de los efectos negativos que genera, ¿sí? ¿Cómo ustedes lo han visto? ¿Si lo han podido percibir? ¿Si tienen algún estudio donde hayan percibido cómo al instaurar un sistema, esto ha, digamos, de cierta manera subsanado o reducido los daños ambientales que genera la minería? Bueno, la verdad es que sí. La agroforestería es una carta de estas de la baraja con muchas funciones. Y específicamente, Daniela, tenemos un case, ustedes pueden ver en nuestras redes sociales ahí cuando tengan tiempo, que hicimos de una minería internacional americana que está en el norte de Brasil. Ahí implantamos con el apoyo de ellos, buscando una forma de minimizar estos impactos, hemos implementado 22 unidades agroforestales con campesinos locales. Y la idea es que la minería viene, pasa su tiempo y se va. Y aparte de los daños ambientales que hace, es que, claro, esta gente de ahí estaba muy preocupada en minimizar sus daños y han pagado, plantado, han hecho lo que tenían que hacer legalmente. Pero también hay un daño social, porque después se van y no hay empleo, no dejan empleos. Entonces, hemos trabajado juntos en crear sistemas agroforestales que produciesen por largo período, no solo producción agrícola, pero también con árboles de productos forestales no maderables, que en el tiempo se conviertan en una forma sostenible de producir cuando la minería se va de allí. Entonces, no estoy aquí para ponerme como el portavoz o defender o no lo que estaba haciendo la minería. Nosotros hicimos sistemas que han minimizado la pobreza en esta región. Entonces, sí, la agroforestería viene como una solución muy amplia en diferentes escenarios. No sé si he contestado, Daniela. Sí, muchísimas gracias. Sí. María Fernanda les pregunta, ¿qué nos pueden comentar del significado de sistemas complejos? Y cómo el concepto de sistemas complejos. Pregunta ella, en la naturaleza hay sistemas simples, ¿cómo es esa concepción del sistema agroforestal como sistema complejo? Y eso es verdad, en la naturaleza no hay sistemas simples. Es claro que si tenemos en regiones temperadas, por ejemplo, se puede decir que es un poquito más simples, sí, comparado con las regiones tropicales. Pero los sistemas complejos son sistemas biodiversos que las especies, los elementos son muy interconectados e interdependentes, tienen muchas relaciones. Entonces, esos son sistemas complejos. Es difícil de replicar sistemas complejos así. Entonces, por eso llamamos complejos, porque tienen mucha diversidad, muchas relaciones entre los elementos. Meramente complemento lo que es simple. Simple es tener un suelo que no existe. Estamos hablando, por ejemplo, de arena o de un substrato que prácticamente no existe. Solo mecánico. Traigo como soporte mecánico, traigo una plantita genéticamente modificada, que ya es mucho menos diversa genéticamente, tiene una diversidad genética afunilada de bottleneck, que ya es una planta menos salvaje. Pongo esta plantita en esta sustentación mecánica y pongo ahí artificialmente NPK o lo que sea químico de lo que es lo que necesita para crecer, ponerse gordita, crecer,
pero no necesariamente tener proteínas y aminoácidos complejos. Y esto es simple, Yo lo puedo hacer aquí, puedo hacer en Marte, puedo hacer en ambiente controlado. Y complejo es todo aquello que está en la naturaleza, donde el suelo tiene millones de microorganismos ocurriendo al mismo tiempo, con plantas salvajes, con genética súper precisa de cómo comunicarse con el ambiente donde está inserido. Entonces, esta es la complejidad de la belleza de la naturaleza, que traemos una partecita para los sistemas agroforestales. Yo creo que no hay más preguntas. A ver acá. Gracias, dice María Fernanda. Bueno, yo creo que terminamos acá nuestra charla. Nuevamente, infinitamente agradecidos por la conexión con nosotros, a Petra Terra, a Paula, a Walter, hacia la distancia porque las cosas se nos dieron así, pero en la Universidad Distrital, en Colombia, tienen un espacio en el corazón donde los vamos a recibir cuando quieran visitarnos. Y esperemos que tener la oportunidad luego de podernos encontrar o otra oportunidad de más charlas. Muchas gracias por compartirnos la experiencia, por hacernos sentir orgullosos de ser ingenieros forestales, por hacernos sentir como con esa expectativa de trabajar por esa agroforestería, que es, como decimos, es el camino. Ya no hay nada más que hacer. Muchas gracias también a Julián por la conexión. Me despido. Ahí están mis estudiantes también despidiéndose. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias igualmente. Gracias a nosotros. Muchas gracias por el espacio, a todos ustedes. Esperamos que haya sido de máximo aprovechamiento. Y bueno, esperamos seguir compartiendo muchos más espacios y esperamos vernos pronto a una Inglaterra. Sí, seguro, muy pronto. Mucho gusto, Nidia, mucho gusto a todos ustedes. Un placer haber estado aquí tanto tiempo para nosotros escuchar. Es de hecho una de las profesiones más bonitas que existen. Siéntanse orgullosos y seguro vamos a Colombia, seguro vamos a Bogotá muy pronto. Deja pasar todo eso. Vamos a visitar. Luego tenemos un proyecto en Colombia, entonces creo que muy pronto vamos a visitar. Exacto. Tenemos una visita por Colombia marcada, solo estamos esperando pasar todo ahí del virus de ya. Y nos vemos personalmente, haríamos una charla personal con todo el placer. Sí, será un placer. Un honor, gracias por las preguntas, gracias por el espacio. Por la invitación. Gracias, Nidia. Estén bien. Muchas gracias. Chao. Chao.